Buenas tardes, mi nombre es Constanza Villagrán y el día de hoy presentaré el capítulo 8 llamado El método de la teoría del Estado. ¿Por qué es necesario el método de la teoría del Estado? Como toda disciplina científica, la teoría del Estado necesita del método para auxiliarse en su investigación. Primero, el método le es especialmente útil por la complejidad, dificultad y extensión de la materia que estudia. Segundo, la teoría del Estado recibe aportaciones que son indispensables de otras disciplinas políticas como la filosofía política, la historia política y la ciencia filosófica histórica. Tercero, las graves agitaciones políticas y sociales de nuestro siglo han creado una situación de crisis en la teoría del Estado que ha llevado a crear una nueva reestructuración. El método le es especialmente útil por la complejidad, ya que a mayor abundamiento del método seguro y firme que le permite alcanzar esas metas propuestas, reafirmando los antiguos principios que aún tengan validez y elaborando los nuevos que sustituyan a los ya caducos. Habiendo establecido la necesidad del método para proceder a la elaboración de la teoría del Estado, debemos ahora hacer una exploración del campo propio de la misma para determinar los puntos de partida o supuestos en que ha de basarse la investigación metodológica. El objeto propio de esta teoría, como su mismo nombre lo indica, es el conocimiento del Estado. Para poder llegar a él, para aprender su esencia, la primera necesidad ineludible que se nos presenta es la de determinar qué clase de objeto es el que tratamos de conocer y así fijar la clase de investigación metodológica que debemos seguir para llegar a nuestra meta de conocimiento de manera práctica y segura. Este supuesto metodológico de la realidad que corresponde al Estado en el mundo del ser, ya que su solución resuelve el problema de la naturaleza del Estado. Ya precisada la naturaleza del objeto del conocimiento de la teoría del Estado, se podrá clasificar esta disciplina dentro de las ciencias determinando su especie. Como consecuencia de esta clasificación, se podrá entonces definir el método adecuado a la especie que corresponda. Siguiendo el programa trazado de señalar los puntos de partida, vamos a tratar de determinar qué clase de ser es el Estado. Los seres sensibles, que pertenecen a dos grupos grandes, orgánicos e inorgánicos, como por ejemplo, en orgánicos tenemos a las plantas, los animales y el hombre, y en inorgánicos tenemos a las rocas, los minerales, el agua. Sin meditar profundamente nos damos cuenta que de manera inmediata, en esta primera categoría de seres no podemos encontrar el Estado, pues sería absurdo asimilarlo a un mineral. Los seres psicológicos, nos damos cuenta que en nuestra mente existe una serie de sensaciones, ideas o recuerdos. De manera evidente nos damos cuenta también que en este grupo de seres no es posible localizar tampoco al Estado. Existe otra categoría de seres que se originan cuando el hombre desarrolla una actividad y la dirige a un fin. Así nacen los entes culturales, que son definidos, y así son definidos. Pero no toda actividad humana que se dirige a un fin adquiere forma concreta en una obra sensible. La filosofía tradicional, por ello, clasifica la actividad humana realizada para obtener un fin en agible y en factible. Así hemos determinado el primer punto en que han de basarse las investigaciones metodológicas relacionadas con el Estado. Hemos descubierto su presencia dentro del mundo de la cultura. La catalogamos como un ente cultural, como un ser creado por la actividad del hombre encaminado a un fin. Este fin que especifica el Estado que le da realidad propia es el bien común. Así queda resuelto el supuesto ontológico para la determinación del método a seguir en la elaboración de esta materia. Clasificación de la teoría del Estado dentro del panorama general de las ciencias. Tradicionalmente, las ciencias se han dividido en naturales y en culturales. En las naturales podemos encontrar a la filosofía, a la química y a la biología, y en las culturales se estudian los fenómenos culturales, o sea, los que resultan de la actividad finalítica del hombre. Debido a que no es posible hacer una división absoluta entre los objetos naturales y culturales, actualmente ya no se acepta por todos esta clasificación tradicional y especialmente los pensadores alemanes han propuesto nuevas divisiones de la ciencia. Sin embargo, en atención a su objeto de conocimiento, siguiendo la división tradicional, clasificamos la teoría del Estado como ciencia cultural. Clasificación de Willendorf y Ricker. Ellos proponen una división en ciencias nomotéticas y ciencias ideológicas. Las nomotéticas son aquellas cuyo resultado es establecer fórmulas o normas, y en las ciencias ideológicas son las que tienen por objeto descubrir sus sucesos. La teoría del Estado se clasificaría
según este criterio como ciencia nomotética, porque su propósito es establecer principios generales y obligatorios para explicar la realidad, pero como parte del análisis de esta misma realidad contemporánea y pretérita para elaborar su doctrina, habría también que estimarla como disciplina ideográfica. Clasificación de Stamler. La divide en causal y teológica. En la causal se pueden ordenar las percepciones sensoriales según relaciones de causa y efecto, y en la teológica se pueden ordenar nuestras aspiraciones, deseos, según relaciones de principios. La clasificación que propone Kelsen es la de fácticas o ciencias del ser o normativas o ciencias del deber ser. De acuerdo con su posición kantiana, Kelsen considera que la mente es la que proporciona la realidad al objeto del conocimiento y al operar puede hacerlo tomando en consideración los hechos, dando así origen a las ciencias fácticas o bien estableciendo normas y creando así las ciencias normativas. Clasificación de Radbruch. La divide en ciencia explicativa y en ciencia comprensiva. En la ciencia explicativa estudia la regularidad y la verificación de esos fenómenos y la recoge formulando leyes que explican la realidad que se encuentra sujeta a ese orden inexorable. Ciencia comprensiva. Para conocer esta realidad hay que descubrir el fin que motivó la actividad humana que la ha creado, es decir, hay que efectuar una compensación en la realidad. La clasificación de la ciencia positiva. La división se hace en 4 partes: ciencias de la materia, ciencias de la vida, ciencias psicológicas y ciencias de la sociedad. Tomando en cuenta esta clasificación, la teoría del Estado es una ciencia de la sociedad. La clasificación de la teoría del Estado. Habiendo establecido que el Estado es un ente de cultura, es decir, un ser que se surge de la actividad humana intencionada, esto es condicionado por un fin indiscutible que la teoría que lo estudia se le aleja dentro del grupo de las disciplinas que estudian esos entes, o sea, las ciencias culturales. Hermann Hesse considera que se pueden formular 3 proposiciones a este respecto. Primero, la teoría del Estado es ciencia cultural y no ciencia natural. La segunda, la teoría del Estado es sociología y al serlo es ciencia de la realidad y no ciencia del espíritu. Y tercero, la teoría del Estado es ciencia de estructura y no ciencia histórica. Estamos enteramente de acuerdo con los anteriores postulados de Hesse, pues, en efecto, la teoría del Estado es ciencia cultural y no ciencia natural. En consecuencia, siendo el Estado un resultado de la conducta social del hombre, lleva dentro de sí un fin y queda así catalogado, como lo hemos hecho, como un ente de cultura, y por ello solo puede formar el objeto de estudio de disciplinas culturales y no naturales. Por ello, la teoría del Estado es ciencia cultural y no ciencia natural. Existen pensadores como Sombrar, que niegan la realidad del Estado, reduciéndole una simple abstracción, a una esfera que no es corporal ni psíquica, sino que está integrada por formaciones de sentido, no psíquicas, que son espíritus. Contra estas afirmaciones se encuentra el postulado de Hesse, que estima que el Estado como una realidad, no como una idea o espíritu, resultante de una abstracción de una ficción. La simple observación de los componentes del Estado se nos hace tropezar con su realidad. Rotundamente percibimos la pluralidad de los hombres en constante actividad que lo forman, el territorio en el que se asienta y el fin que persiguen con su actuación. Es evidente que en su base se encuentra un núcleo social y por ello la ciencia que lo estudia como un fenómeno político-social. La teoría del Estado es una disciplina sociológica de la realidad. La teoría del Estado es ciencia de estructura y no ciencia histórica. Con este postulado afirma Hesse que no obstante el devenir permanente de la actividad de los hombres que forman el Estado, existen dentro del mismo determinadas estructuras constantes cuya expresión compete a la teoría del Estado. Dice Hesse que el problema de la teoría del Estado consiste, pues, en concebir al Estado como una estructura en el devenir. Formulando esos principios permanentes dentro del cambio, la teoría del Estado quedará integrada, habrá logrado su objeto. Para determinar la metodología que corresponde a la teoría del Estado, contamos ya con 2 supuestos que nos servirán de ayuda. Sabemos el lugar que ocupa el Estado en el mundo del ser, supuesto ontológico, e igualmente precisamos el lugar que corresponde a la teoría del Estado en el panorama general de la ciencia según su supuesto nociológico. Y indicamos que el Estado es un ente de cultura, en un ser real constituido por un conjunto de actos humanos enlazados entre sí teológicamente por encaminarse hacia la consecución de bien común, estableciendo también que la teoría del Estado es una ciencia cultural que estudia el complejo ser que es el Estado, auxiliada por los datos que le proporciona la filosofía política.
Elecciones del método adecuado. Dos maneras de enfocar el conocimiento del Estado. Conocimiento directo es el método que han de seguir los partidarios del realismo ingenuo o crítico de la filosofía tradicional. Y el conocimiento reflejo es el propio de los afiliados al idealismo con antecedentes de la filosofía del Renacimiento y expositores contemporáneos neokantianos y neopositivistas. La doctrina de Jelinek estima que el Estado es una unidad de asociación constituida por el hombre que vive en un territorio. Sustituye Jelinek la posibilidad de conocimiento directo del Estado por el reflejo en vez de conocerlo en sí. Según Sánchez Sagesta, critica la anterior postura cognitiva de Jelinek, diciendo: es absurdo de resolver una realidad en actos, tendencias o signos en ese falso rigor científico a quien espanta toda especulación metafísica y se desentiende de la realidad que es objeto del conocimiento, haciendo de la ciencia un mero capricho o fantasioso que no puede determinar si sus conceptos corresponden a realidades que existen también independientemente de nuestro pensar. La doctrina de Kelsen. El jurista austríaco Hans Kelsen, afiliado al neokantismo, es partidario como consecuencia natural de su actitud cognitivista del método reflejo. Kelsen hace desaparecer la teoría del Estado, que es absorbida por la teoría general del derecho, pues según él todos los problemas de la teoría del Estado son cuestiones que se suscitan en tomo de la validez de la producción del orden jurídico. Conclusiones metodológicas. En resumen, vimos que hay dos modos fundamentales de acercarse al conocimiento del Estado: de la realidad estatal, el conocimiento directo y el conocimiento reflejo. El Estado es un ser complejo, aunque único. Presenta diversos aspectos dentro de sus aspectos que son fundamentales. Tiene una realidad inmediata exterior fenoménica, tiene una realidad última esencial o sustancial, tiene una existencia histórica dentro del él, existe una actividad normativa encaminada a crear, definir y sancionar normas jurídicas en forma lógica. Cada uno de los anteriores aspectos de este ente complejo que es el Estado da lugar a métodos específicos distintos para conocer en particular cada uno de ellos. Esos métodos se dividen también en cuatro fundamentales: métodos científicos empíricos causales, el método filosófico, el método histórico y el método jurídico. En consecuencia, para conocer el Estado no debe emplearse un solo método, ya que se trata de una realidad compleja y por esta razón deben utilizar diversos métodos para llegar a un conocimiento cabal del mismo. Así vemos la falsedad de la doctrina de Kelsen, que trata de exclusivizar la realidad jurídica del Estado. Incongruente con esta exclusivización, utilizar únicamente el método jurídico para conocer al Estado, es decir, reduce al ser único pero complejo del Estado a un ser unitario, el ser normativo, y pretende solo usar el método jurídico para llegar a su conocimiento. Pero siguiendo esta doctrina solo conoceremos el aspecto jurídico del Estado y desconoceremos las demás partes, los demás aspectos en conjunto que forman la entidad compleja de la realidad estatal.